Cordial saludo, queridos compañeros. Entonces hemos visto que el mensaje de Jesús va llegando a un tipo de personas. Va llegando el mensaje a un específico tipo de personas, pobres, oprimidos y de las clases más bajas, los que a su vez, por lo tanto, sentían el odio hacia los fariseos, al recolector de impuestos, y esto se extiende como un hilo rojo a través de los evangelios, con el resultado de que durante casi 2000 años la opinión sobre los fariseos a través de la cristiandad fue determinada por este odio. Volvemos a encontrar ese odio hacia el rico en la epístola de Santiago, escrita a promediar el siglo II después de Jesucristo. 2 siglos después de Jesucristo se escribió la epístola de Santiago, donde dice: Ea, ahora, oh ricos, llorad y aullad a causa de las miserias que están para venir sobre vosotros. Vuestras riquezas están corrompidas, vuestras ropas están roídas de la polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y el orín de ellos servirá de testimonio contra vosotros, y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis juntado tesoro para los últimos días. He aquí que el jornal de los trabajadores que han segado vuestros campos, el que ha sido retenido fraudulentamente por vosotros, clama, y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido muellamente sobre la tierra, habéis cebado vuestros corazones como en un día de degüello, habéis condenado y muerto al justo, y él no os hace resistencia. Vemos aquí la motivación de estas personas, que era alimentada por ese odio hacia los ricos. Vosotros pues, oh hermanos, tened paciencia hasta el advenimiento del Señor. He aquí que el juez está a las puertas. Santiago 5:1 y versículos siguientes. Al referirse a este odio, Kautsky dice acertadamente: raras veces el odio de clases del proletariado moderno ha alcanzado formas tales como el del proletariado cristiano. Es el odio de los ánjares el que siente por los fariseos, el que siente los celotes y los sicarios por los pudientes y la clase media, la gente hostigada y sufriente del campo y la ciudad, por quienes ejercen la autoridad y ocupan altos cargos, tal como se había expresado en las rebeliones políticas precristianas y en las fantasías mesiánicas. O sea, esa situación fue siguiente, antes de Cristo y después de Cristo. Íntimamente ligada con este odio por las autoridades espirituales y sociales, hay una característica esencial en la estructura psíquica y social de la cristiandad primitiva, a saber, su carácter democrático fraterno. Si la sociedad judía de la época se distinguía por un extremo espíritu de casta que se notaba en todas las relaciones sociales, la comunidad cristiana primitiva era una hermandad libre de los pobres, despreocupada de instituciones y fórmulas. Ellos tenían una hermandad, iban conformando una hermandad. Nos hallaremos frente a una tarea imposible si deseamos bosquejar un cuadro de la organización que existió durante los primeros 500 años. La comunidad toda se mantenía unida solo por el lazo común de la fe, esperanza y amor. Ese era el lazo que unía a los hermanos cristianos en esa época: fe, esperanza y amor. El cargo no hace la persona, es siempre la persona la que hace el cargo.
dado el hecho de que los primeros cristianos se sentían como peregrinos y extraños sobre tierra. ¿Qué necesidad había de contar con instituciones permanentes? Esto está en H. von Schubert, Bruchsuche der Kirchgeschichte, Tubinga, 1904. Y lo que dijimos anteriormente está en Kakowski, Der Ursprung des Christentum, página 345. En esta temprana hermandad cristiana ya se iba conformando una hermandad cristiana. La ayuda mutua en lo económico y el comunismo de amor, como lo llama Harnack, desempeña un papel especial. Ya había como una solidaridad entre ellos, entre los hermanos, en la hermandad cristiana que iba naciendo. Vemos por lo tanto que los primeros cristianos eran hombres y mujeres de la masa pobre, analfabetas, oprimidas del pueblo judío y más tarde de otros pueblos. Eran la masa pobre, analfabetas, oprimidos por unos y otros pueblos, por varios pueblos. En lugar de la creciente imposibilidad de alterar su desesperada situación, apelando a medios realistas, cobró forma la expectativa de que en un plazo muy breve ocurriría un cambio en un abrir y cerrar de ojos, y que esta gente encontraría la felicidad que no tuvo antes, y que ricos y nobles serían castigados de acuerdo con la justicia y los deseos de las masas cristianas. Los primeros cristianos constituían una hermandad de entusiastas oprimidos social y económicamente que se mantenían unidos por un lazo de esperanza y odio. O sea, ellos en vez de trabajar para cambiar la realidad, se dedicaban a tener una esperanza, pero a su vez tenían odio por esa situación en la que estaban. Lo que distinguía a los primeros cristianos de los campesinos y proletarios en lucha contra Roma no era su actitud psíquica básica. Los primeros cristianos no eran más humildes ni estaban más resignados a la voluntad de Dios, ni más convencidos de la necesidad e inmutabilidad de su suerte, ni más inspirados por el deseo de ser amados por sus gobernantes de lo que estaban los luchadores políticos y militares. Los dos grupos odiaban del mismo modo a los padres dominantes, deseando con igual vigor presenciar la caída de estos y el comienzo de su propio mandato y de un futuro satisfactorio. Odiaban como a ese padre dominante. La diferencia entre ellos no residía ni en los presupuestos ni en la meta y dirección de sus deseos, sino en la esfera en que procuraban cumplirlos, en tanto que los celotes, los sicarios, se empeñaban en dar curso a sus deseos en la esfera de la realidad política. La completa desesperanza de realización llevó a los primeros cristianos a formular los mismos deseos en la fantasía. O sea, unos trataban de transformar la realidad, pero otros trataban de llevarlo eso por medio de la fantasía. Se imaginaban que iba a llegar un tiempo mejor. La expresión de esto fue la primitiva fe cristiana, en especial la primera idea cristiana referente a Jesús y a su relación con el Dios Padre. ¿Qué pensaban estos primeros cristianos? El contenido de la fe de los discípulos y la proclamación común que los unía puede resumirse en las siguientes proposiciones. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por los profetas. Ellos estaban convencidos de eso, que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Después de su muerte, Jesús es elevado por el divino despertar a la mano derecha de Dios. Dice que se sentó a la mano derecha de Dios. Y retornará pronto para establecer su reino visible sobre la tierra. Él se muere, se va a la diestra de Dios Padre, pero va a volver a volver y conformar el reino. Quien cree en Jesús y haya sido recibido en la comunidad de los discípulos de Jesús, quien en virtud de un sincero cambio de espíritu
se dirige a Dios como el Padre y vive de acuerdo con los mandamientos de Jesús, es un santo de Dios. Y como tal puede estar seguro de la gracia perdonadora de pecados de Dios y de una participación en la gloria futura, es decir, de la redención. Estas son las proposiciones que tenían de Jesús. Este era el contenido de la fe de los discípulos. Entonces, Dios ha hecho Señor y Cristo a este mismo Jesús. Está en Hechos 2:36. En esta doctrina de Cristo, la más antigua que tenemos, y reviste por lo tanto sumo interés en especial, dado que posteriormente fue suplantada por otras y más extensas doctrinas. Se le denomina teoría adopcionista. Dios ha hecho Señor y Cristo a este mismo Jesús. Es la teoría adopcionista, pues se supone aquí un acto de adopción. La adopción se emplea en este caso en contraste con la fijación natural que existe por nacimiento. Por lo tanto, la idea aquí presente es que Jesús no era Mesías desde el comienzo. En otras palabras, no era desde el comienzo Hijo de Dios, sino que adquirió tal carácter solo por un definido y muy distinto acto de la voluntad de Dios. Ello se expresa particularmente en el hecho de que la anunciación hecha en los Salmos 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se interpreta como referida al momento de la exaltación de Jesús. De acuerdo con la antigua idea semítica, el rey es un hijo de Dios, ya sea por descendencia o, como en este caso, por adopción. El día en que sube al trono está, por lo tanto, a tono con el espíritu oriental, es decir, que Jesús fue como exaltado a la mano derecha de Dios, se convirtió en el Hijo de Dios. Esta idea es repetida incluso por Pablo, si bien para él el concepto de Hijo de Dios ya había adquirido otro significado. En la epístola a los Romanos 1:4 dice, el Hijo de Dios que fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Aquí chocan dos formas diferentes del concepto. El Hijo de Dios, que era el Hijo desde un primer comienzo, idea de Pablo, y Jesús, quien luego de la resurrección fue exaltado a Hijo de Dios con poder, es decir, a gobernante regio del mundo. El concepto de la comunidad primitiva. La difícil combinación de las dos ideas muestra muy claramente que tenemos aquí dos diferentes pautas de pensamiento que chocan entre sí. La más antigua, proveniente de la comunidad cristiana, es congruente, ya que la primitiva comunidad caracteriza a Jesús antes de la exaltación como un hombre, un varón acreditado de parte del mismo Dios, por obras poderosas y maravillas y señales que hizo Dios por él en medio de vosotros. Hechos 2:22. Debemos observar aquí que Jesús no ha efectuado el milagro, sino Dios, a través de él. Jesús era la voz de Dios. Esta idea prevalece hasta cierto punto en la tradición del Evangelio, en donde, por ejemplo, luego de la cura del paralítico, el pueblo glorifica a Dios. Marcos 2:12. Jesús es en particular caracterizado como el profeta al que Moisés prometió. El Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos. Hechos 3:22, 7:27, Deuteronomio 18:15. Vemos así que el concepto de Jesús sostenido por la primera comunidad era que se trataba de un hombre elegido por Dios y elevado por él a Mesías, y más tarde a Hijo de Dios. Esta cristología de la primera comunidad se asemeja en muchos sentidos al concepto de Mesías elegido por Dios para introducir un reinado de justicia y amor. Un concepto que durante largo tiempo había sido familiar para las masas judías. Solamente en dos ideas de la nueva fe hallamos elementos que significan algo específicamente nuevo. En el hecho de su exaltación como Hijo de Dios para sentarse a la diestra del Todopoderoso, y en el hecho de que este Mesías ya no es el héroe poderoso y victorioso, sino que su importancia y dignidad residen en su padecimiento, en su muerte en la cruz. La idea de un Mesías agonizante o hasta un Dios agonizante no era en verdad enteramente nueva en la conciencia popular. El capítulo 53 del libro de Isaías habla de este sufriente siervo de Dios. El cuarto libro de Esdras menciona también un Mesías agonizante.
aunque por supuesto en una forma esencialmente diferente, pues muere luego de 400 años y después de su victoria. La idea de un Dios agonizante puede haberse hecho familiar para la gente a partir de una fuente enteramente distinta, a saber, los cultos y mitos del cercano oriente: Osiris, Atis y Adonis. El destino del hombre halla su prototipo en la pasión de un Dios que sufre sobre la tierra, muere y resucita. Este Dios permitirá que participen de tal bendita inmortalidad todos aquellos que lo acompañen en los misterios o que hasta se identifiquen con él. Probablemente hubo también tradiciones judías esotéricas de un Dios agonizante o de un Mesías agonizante, pero todos estos elementos precursores no bastan para explicar la enorme influencia que la enseñanza acerca del Salvador crucificado y sufriente tuvo inmediatamente sobre las masas judías y pronto también sobre las masas paganas. En la primitiva comunidad de entusiastas, Jesús fue así un hombre que luego de su muerte fue exaltado al rango de un Dios que volvería pronto para hacer su justicia, hacer felices a los sufrientes y castigar a los dominadores. Con lo dicho, hemos así penetrado en la superficie psíquica de los adeptos de la cristiandad, lo bastante como para intentar nuestra interpretación de estas primeras afirmaciones cristológicas. Los embriagados con esta idea eran gente atormentada y desesperada, llena de odio a sus opresores judíos y paganos, con ninguna perspectiva de alcanzar un futuro mejor, un mensaje que les permitiera proyectar en la fantasía todo lo que la realidad les había negado. Debe haber sido muy fascinante. Entonces vemos cómo tomaban esto la gente que estaba realmente oprimida, perdida, prácticamente los miserables. Ellos ven en estas enseñanzas que ya no tienen que preocuparse demasiado, sino que adoptan esa idea, esa esperanza. Pero para ellos eso era muy fascinante. Si para los celotes no restaba otra cosa que morir en batallas desesperadas, los adeptos de Cristo podían soñar con su meta, sin que la realidad les mostrara de inmediato cuán distinto estaba la satisfacción de sus deseos, sustituyendo la realidad por la fantasía. Sustituían la realidad por la fantasía. El mensaje cristiano satisfizo los anhelos de esperanza y venganza, y si bien no sació el hambre, trajo una satisfacción fantaseada de no escasa importancia para los oprimidos. Entonces aquí tenemos que dejar y luego seguiremos interpretando estos escritos, estos análisis de la situación psicológica de los primeros cristianos. Muchas gracias.